Hola, vamos a iniciar con el estudio de la geometría del grado octavo. Uno de los temas básicos e importantes de la geometría y de las matemáticas en sí es el teorema de Pitágoras, muy utilizado en la ingeniería y en el diseño de algunas cosas, bastante utilizado. Pero iniciamos mirando en dónde se aplica el teorema de Pitágoras y qué es lo que dice el teorema de Pitágoras. Entonces, en primer lugar, el teorema de Pitágoras se aplica únicamente y exclusivamente a los triángulos rectángulos. Entonces, un estudiante de grado octavo debe saber la definición de qué es un triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Una línea horizontal con una línea vertical forman los 90 grados, pero no necesariamente tiene que ser horizontal y vertical. Es evidente que una línea horizontal y vertical forman 90 grados, pero cuando no es evidente la formación de los 90 grados, la matemática hace este dibujito, un cuadrado diminuto en una de las esquinas, y ese cuadrado significa que el ángulo es de 90 grados. Aquí es notable que esta línea es horizontal y esta línea es vertical. Muchas veces podemos dibujar un triángulo rectángulo de la siguiente manera. Este triángulo que dibujé no es evidente los 90 grados. Usted no puede suponer que hay 90 grados ahí, pero para evitar confusiones, las matemáticas pondría un cuadro en esta unión de estos dos lados y ahí me estaría especificando que hay un ángulo de 90 grados. Entonces, para ir aclarando cosas, el teorema de Pitágoras se aplica a los triángulos rectángulos, aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Todos sabemos que un triángulo tiene tres lados y el triángulo rectángulo es el único triángulo que le damos nombres a los lados. ¿Qué nombre reciben los lados? Bueno, inicialmente los lados que forman el ángulo de 90 grados, en este caso denotado por la letra A y por la letra B, esos dos lados que forman el ángulo de 90 grados reciben el nombre de catetos. Más adelante, en el estudio de la trigonometría, va a dársele un nombre adicional a esos catetos. Cateto opuesto, cateto adyacente. Pero acá, en el grado octavo, no vamos a utilizar quién es cateto opuesto o quién es cateto adyacente. Al fin y al cabo, los problemas que vamos a hacer es indiferente eso. Por ahora, entonces, usted debe saber que estos dos lados que forman el ángulo recto, el A y el B, se llama cateto. El lado opuesto a ese ángulo de 90 grados, que es el lado más grande del triángulo, recibe el nombre de hipotenusa. Entonces es importante que se graben los nombres de los lados de un triángulo, catetos e hipotenusa. La hipotenusa siempre será el lado más grande del triángulo rectángulo. Muchas veces uno ve estudiantes calculando una hipotenusa más pequeña que un cateto. No, usted tiene que fijarse cuando haga esos cálculos que la hipotenusa siempre sea el lado mayor. Ni siquiera puede ser igual a un cateto. Entonces, como primera medida, aprenda que el teorema de Pitágoras se le va a aplicar exclusivamente a los triángulos rectángulos. Y los triángulos rectángulos, sus lados se llaman catetos y el otro se llama hipotenusa, el mayor.
Entonces vamos ahora a mirar qué es lo que dice el teorema de Pitágoras con respecto a este triángulo rectángulo. Vamos a hacer una gráfica que usted hará en un cuaderno cuadriculado y vamos a hacer una demostración del teorema de Pitágoras, digámoslo así, en el cuaderno. Bien, como usted tiene un cuaderno cuadriculado, lo invito, no la invito, a que haga el siguiente proceso. Primero, trace una línea horizontal de longitud 3 centímetros. Usted con su escuadra traza esta línea horizontal y toma la medida de 3 centímetros. Bien, segundo, trace una línea vertical a partir del extremo izquierdo de la anterior línea horizontal. El extremo izquierdo sería esta parte. Entonces vámonos aquí a esta parte y va a trazar una línea vertical, pero que esa línea vertical le mida 4 centímetros. Va a tomar esa medida 4 centímetros. La horizontal, tómela como 3 centímetros y la vertical 4 centímetros. Bien, una vez que tenga esas dos líneas ahí trazadas, coja una escuadra y una los extremos de esas dos líneas, o sea, este extremo con este extremo los va a unir y al final le va a resultar esta figura. Esa figura es un triángulo rectángulo y esa figura usted va a tomar con su escuadra la medida de la línea roja, es decir, va a medir la hipotenusa, porque lo que usted trazó acá fueron el cateto y el otro cateto. Entonces, y si usted mide bien, esa longitud de esa línea le va a dar 5 centímetros. Entonces, la línea horizontal la hizo con 3. La línea vertical la hizo con 4 centímetros. Esas líneas usted las dibujó perpendicularmente. Perpendicularmente significa 90 grados. Es decir, horizontal y vertical forman 90 grados. Y la línea roja, que es la hipotenusa, le va a dar 5. Y algo curioso que vamos a mirar acá es lo siguiente. Si usted coge el primer cateto, 3, y lo voy a elevar al cuadrado, le sumo el otro cateto, 4, y lo voy a elevar al cuadrado, y le pongo igual y cojo la hipotenusa, 5, y lo voy a elevar al cuadrado. Vamos a mirar si esta igualdad se cumple. Miremos, 3 elevado al cuadrado es 3 por 3. Eso daría 9. Más 4 al cuadrado es 4 por 4. Eso me daría 16. Igual, 5 al cuadrado es 5 por 5. Eso me daría 25. Entonces, si usted ve, si suma 9 más 16, le da 25. Y por supuesto, 25 es igual a 25. Esta igualdad es real, esta igualdad es verdadera. Entonces, ¿qué hicimos? Elevamos un cateto al cuadrado, le sumamos el otro al cuadrado y lo igualamos a la hipotenusa al cuadrado. Y eso nos da una verdad matemática, es una igualdad válida. Efectivamente, eso fue lo que descubrió el señor Pitágoras el griego, que si usted suma un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, le da la hipotenusa al cuadrado.
Ese teorema lo podemos resumir de la siguiente manera. Aquí está el triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Aquí vamos a llamar a un cateto, B otro cateto. Y H, vamos a llamar a H la hipotenusa. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente, que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado da la hipotenusa al cuadrado. Eso siempre se va a cumplir en todos los triángulos rectángulos. Para eso, Pitágoras propuso su teorema para que nosotros nos diéramos cuenta, ahorita con la gráfica, que efectivamente sí se cumple. ¿Qué vamos a hacer entonces con este teorema? Pues con este teorema no vamos a hacer triángulos gráficamente, sino lo vamos a resolver con el teorema de Pitágoras. Entonces, hay unos ejercicios que me dan el teorema de Pitágoras. Aquí está, por ejemplo, dos tipos de ejercicios que se resuelven con el teorema de Pitágoras. Se presentan dos situaciones. Primera situación, en un triángulo rectángulo se conoce la medida de los dos catetos. Vamos a hallar la hipotenusa. Pero no lo vamos a hacer gráficamente, sino ahora lo vamos a hacer utilizando el teorema de Pitágoras. Bien, entonces, como conozco los dos catetos y la hipotenusa es la incógnita, se procede de la siguiente manera. El primer cateto lo voy a poner como 8. Entonces, un cateto al cuadrado sería 8 al cuadrado. Más el otro cateto sería 6 al cuadrado. Debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado, pero en este caso la medida de la hipotenusa no la conozco, pero tampoco la voy a hacer por gráfica, sino lo voy a hacer por el teorema de Pitágoras. Es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, aquí, para que la igualdad se vuelva verdadera, hace falta hallar el valor de h. Entonces, hacemos operaciones. 8 al cuadrado me daría 64. 8 por 8, 64. Más 6 al cuadrado me daría 36. 6 por 6, 36. Eso da la hipotenusa al cuadrado. 64 más 36, esa suma me da 100. Y eso da la hipotenusa al cuadrado. Ahora yo necesito saber el valor de la h, solamente de h, no de h al cuadrado. Entonces utilizo la operación contraria a la potenciación. H al cuadrado significa potencia. Entonces, una potencia elevada al cuadrado. Entonces se debe sacar la raíz cuadrada, que este 2 no es necesario colocarlo, y la raíz cuadrada en ambos lados. La raíz cuadrada de h al cuadrado, usted debe saber que es h. Y la raíz cuadrada de 100 es 10, porque 100 es 10 por 10. Entonces la raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Qué significa? Que la hipotenusa me vale 10. Entonces acá pongo hipotenusa 10. Como las unidades de los catetos están en centímetros, colocamos 10 centímetros. Listo. Esa es una situación que se hace con Pitágoras. Dado los dos catetos, hallar la medida de la hipotenusa. Segunda forma de trabajar Pitágoras. Dada la hipotenusa y un cateto, hallar el otro cateto. Hallar el otro cateto. Entonces, en este caso, también se hace teorema de Pitágoras. De la siguiente manera. El cateto A
no lo conozco. Entonces, lo pongo a al cuadrado. Más el cateto B sí lo conozco. Este cateto lo conozco. Entonces vale 9 cuadrado. Es igual a la hipotenusa, que me daría 15 elevado al cuadrado. Nuevamente he aplicado el teorema de Pitágoras. Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero resulta que ahora no conozco al cateto A. Pero el cateto B sí que vale 9 y la hipotenusa sí que vale 15. Entonces yo necesito hallar el cateto A. En este caso, el 9 al cuadrado está sumando. Entonces, al otro lado del igual pasa a hacer la operación contraria, restar. Entonces, me voy a llevar este más 9 al cuadrado al lado derecho del igual a hacer la operación contraria. Entonces, quedaría a al cuadrado es igual a 15 al cuadrado menos 9 elevado al cuadrado. Hago las operaciones a al cuadrado. 15 al cuadrado es 15 por 15. 15 por 15 me daría 225. Menos 9 al cuadrado es 9 por 9. Me daría 81. Bueno, y ahora hago la resta. A al cuadrado. 225 menos 81 sería 144. Esa resta me daría 144. Pero como yo tengo a al cuadrado, yo necesito el valor de a. Significa que usted debe sacar la raíz cuadrada de ambos términos. Y la raíz cuadrada de a cuadrado es a. Y la raíz cuadrada de 144 es 12. Porque 12 por 12 es 144. Entonces, este cateto A mide 12 centímetros. Aquí están los dos problemas que se utilizan para el teorema de Pitágoras. Uno, primer problema, se halla la hipotenusa. Segundo problema, se halla un cateto. No hay más problemas que se puedan hacer con este teorema, solamente los indicados acá. Entonces, resumen, si voy a hallar la hipotenusa, aquí sumo los catetos. Y si voy a hallar un cateto, fíjese que si voy a hallar un cateto, al final me queda una resta entre la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces, en esta situación se hace una suma de los dos catetos al cuadrado y en esta situación hago una resta de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Vamos entonces a poner en práctica lo aprendido con estos tres ejercicios. Usted en este momento debe parar el video y resolver los ejercicios propuestos. Ejercicios. Halle la medida del lado desconocido de los siguientes triángulos. Entonces aquí tenemos el ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Todos son triángulos rectángulos. Como usted puede ver, aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces, pare el video y resuelva los ejercicios y vamos a comparar el proceso que usted hizo con el proceso que voy a hacer. Bueno, entonces paró el video. Listo. Ponga a correr el video. Entonces, al poner a correr el video, vamos a mirar acá el primer ejercicio. En el primer ejercicio me piden M. ¿Pero qué representa la M en el primer ejercicio? La hipotenusa.
me dan un cateto que vale 10 y me dan el otro cateto que vale 24. Entonces, ese problema queda resuelto así. 24 al cuadrado, que es un cateto, más el otro cateto al cuadrado, 10 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, en este caso, la hipotenusa tiene la letra m. No importa qué letra se le ponga. 24 al cuadrado. 24 al cuadrado, recuerde que es 24 por 24. 4 por 4, 16, 4 por 2, 8 y 1, 9, 2 por 4, 8, 2 por 2, 4 y 6, 9 y 8, 17, 4 y 1, 5, da 576. Entonces acá ponemos 576 más 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 10 por 10. Eso daría 100 igual a m cuadrado. 576 más 100 da 676. Eso daría m cuadrado. Pero ahora vamos a hallar m y usted ya sabe que hay que sacar raíz cuadrada y raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 676 sería 26. Y la raíz cuadrada de m cuadrado es m. Listo. Ya tengo el valor de la hipotenusa. El valor de la hipotenusa acá es 26 y listo con el problema 1. Vamos con el problema 2. Con el problema 2 me dieron un cateto que mide 20, porque aquí está el ángulo de 90 grados. Este es un cateto. Este cateto B no lo conozco. Y 25 es la hipotenusa. En este caso, la incógnita es un cateto. Sin dar tantas vueltas, ese cateto al cuadrado siempre va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Dijimos que cuando se va a hallar un cateto, hacemos una resta entre la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado. El resto es hacer operaciones. 24 al cuadrado. 25 al cuadrado es 25 por 25, daría 625. 20 al cuadrado es 20 por 20, daría 400. B cuadrado es 625 menos 400, daría 225. Y ahora le sacamos la raíz cuadrada para hallar el valor de b. La raíz cuadrada de b cuadrado es b. Y la raíz cuadrada de 225 es 15. ¿Por qué 15 por 15 me da 225? 15 centímetros. Entonces, este cateto mide 15 centímetros. Bien, vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3, vamos a mirar que aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces, este lado mide 12, este lado es n, no lo conozco, y este lado, que es el más grande y que se está opuesto al ángulo de 90, mide 20, y eso sería la hipotenusa. Entonces, este es un ejercicio donde conozco la hipotenusa, conozco un cateto, necesito hallar otro cateto. Entonces, el cateto n, que es la incógnita, sería igual a la hipotenusa, que vale 20 al cuadrado, menos el cateto, que vale 12 al cuadrado. En este caso, es un problema similar al ejercicio 2, porque usted también tiene que hallar el cateto. Entonces, hacemos las operaciones n cuadrado, 20 al cuadrado, 20 por 20, que da 400. 12 al cuadrado, 12 por 12, quedaría 144. N cuadrado
Hacemos la resta entre 400 menos 144. Podemos hacerla aquí, 400 menos 144. Aquí 10 menos 4 daría 6. Este quedó convertido en 9. Menos 4 daría 5. Este quedó convertido en 3. Menos 1, 2. Da 256. Esa resta. Ahora sacamos la raíz cuadrada de n y la raíz cuadrada de 256. La raíz cuadrada de n cuadrado es n y la raíz cuadrada de 256 es 16. Si usted multiplica 16 por 16, le da 256. Entonces, ahí está la solución de los tres problemas que usted hizo. Compárelos si quedaron iguales o si no, corrija si algo le quedó mal. Aquí hacemos o damos por terminado este video y en el siguiente video vamos a mirar aplicaciones del teorema de Pitágoras en la misma geometría. Entonces, nos vemos en el próximo.